Lucas capítulo 8, versos del 5 al 15. Dile, Señor, háblame con esta palabra. Dame dirección del cielo para mí y mi casa. Que esta palabra mueva mi corazón, Señor. Transforme mi vida hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 8, verso 5. Esta es la parábola del sembrador. Y la semilla que siembra el sembrador, que es el Señor, es su palabra. Verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte de las semillas cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. La otra parte de la semilla cayó en la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. La otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, diga conmigo, buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1, diga por fruto 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Porque les estaba hablando de siembra, de semilla. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, a la gente que no estaba cerca de él, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga conmigo, la semilla es la palabra de Dios. Está explicando la parábola el Señor. Aquí viene la explicación. Dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas los que recibieron esta palabra como buena tierra, estos son los que son de corazón bueno y recto, tienen la palabra que han oído y dan fruto con perseverancia. Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. El estado de nuestro corazón es la tierra donde Dios nos quiere hablar. Dios siempre quiere hablar. ¿Cuántos saben que Dios habla? Ustedes recuerdan el Génesis, Dios hizo todas las cosas hablando. Dios habló y se hizo. Dios habla y se cumple. ¿Recuerdan a Jesús en la tormenta en el lago Genesaret o Galilea? Había una gran tormenta y los discípulos tenían miedo de que la barca se hundiera, y despertaron a Jesús, y Jesús se puso de pie y él reprendió la tormenta, le dio una orden a la tormenta. Le dijo: cálmate, cesa. Y enseguida la tormenta obedeció a lo que él hablaba, y hubo grande bonanza en ese mismo instante para todos los que estaban en ese lugar. Porque Dios tiene la autoridad. Dios tiene autoridad y habla. Bueno, eso pasa también en nuestros hogares. Cuando nuestro padre o nuestra madre dicen algo y lo dicen para bien de toda la familia, eso se tiene que cumplir. Porque tienen autoridad, tienen el poder de poner orden en nuestra vida y en el hogar donde ellos están.
donde nosotros vivimos. Hay una autoridad que pone orden. Y Papá Dios tiene autoridad y tiene orden, y Él habla. Y cuando Él habla, crea las cosas, hace las cosas. Y Él les habla a los discípulos y a la gente que los rodeaba, y les dice que cuando Él habla, su palabra es una semilla. Diga, la palabra que Dios habla. La palabra que está escrita aquí, en la Biblia. Y cuando llega a ti, diga conmigo, es una semilla de poder. Diga, la palabra de Dios es una semilla de poder. Va a producir un fruto de vida en quien la reciba. Así que cuando Dios nos habla y nosotros entendemos y recibimos y apreciamos lo que Él está hablando, es una semilla que viene a la tierra de tu corazón y se siembra en ti. Va a traer un buen fruto para tu vida y tu descendencia. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios ha dicho. Y la palabra que Dios ha dicho es poderosa. Diga conmigo, la palabra de Dios es poderosa y va a producir buenos frutos en la tierra que la recibe. ¿De qué tierra estamos hablando? De mi corazón. Entonces la diferencia de que alguien sea feliz, de que alguien tenga victoria, de que alguien reprenda la enfermedad, de que alguien reprenda la ruina, de que alguien reprenda a la hechicería, de que alguien tenga autoridad para echar fuera cualquier tipo de maldición, de que alguien esté lleno de la palabra de Dios, depende de si su corazón ha recibido esa palabra, ha estado alimentándose de la palabra, ha estado reteniendo la palabra de Dios, y entonces en el corazón de esa persona hay fruto de Dios, hay poder de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados y su palabra tiene poder. Vamos a 2 de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16. Habla de la palabra que precisamente estamos leyendo en esta mañana, en este día. Dice, toda la escritura, es decir, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil, diga conmigo, es útil para enseñar, es útil para corregir, para reprender, es útil para instruirnos conforme al deseo de Dios. La palabra de Dios nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a dar enseñanza que va a estar en nuestro corazón para que nosotros demos buen fruto. Diga conmigo, yo quiero dar un buen fruto. Entonces necesitamos recibir las semillas. Diga conmigo, yo necesito las semillas. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que la palabra de Dios llegue a mi corazón. Necesito las semillas de Dios. ¿Para qué? Para que en mí crezca el bien de Dios. Para que Dios produzca en mí buenos frutos. Diga conmigo, los buenos frutos vienen por la palabra de Dios en mi corazón. Ahora, en esta parábola Dios está hablando, el Señor nos está enseñando los tipos de tierra donde la semilla puede caer. Si nuestro corazón no ha sido tratado por Dios, si nuestro corazón todavía está falto del trato de Dios, nuestro corazón va a estar un poco duro para recibir la semilla de Dios. Pero si tu corazón y el mío han sido tratados por el Señor, si tú te has expuesto a la presencia de Dios, si estamos viniendo a la iglesia, si estamos leyendo la palabra de Dios, si estamos orando, el Espíritu Santo está trabajando en la tierra de tu corazón. Cuando Dios te hable en algún momento, cuando Dios ponga una semilla de su palabra en tu corazón, tú la vas a recibir. Y entonces los frutos de bendición van a venir para ti. Necesitamos ser sembrados. Diga conmigo, yo quiero ser sembrado. Yo necesito ser labrado por Dios para que la tierra de mi corazón reciba la semilla. Porque hay personas que por el estado de su corazón, de dolor, de soledad, de amargura, de necesidad, de frustración, de rechazo, les es difícil recibir la palabra. Y como no reciben la palabra y la retienen de corazón, no crecen, no fructifican, no son más felices, no son más libres, no pueden prosperar.
¿Pero por qué? Porque Dios ha estado tratando de sembrar en tu corazón de su semilla para que puedas fructificar y ser libre y feliz. Pero tu corazón ha estado cerrado. ¿Pero por qué? Porque quizás te ha faltado sanidad. Te ha faltado venir más a la presencia de Dios para que Él ablande la tierra de tu corazón. Quizás algunos venimos con muchas piedras en el corazón. Y entonces pasa como que la semilla de Dios viene a nuestro corazón, pero hay mucha piedra y dentro y entre la piedra la semilla se seca porque no tiene tierra. A veces nuestro corazón ha estado tan golpeado que es duro, como la tierra del camino, como explica la parábola. Y entonces viene la semilla y es como que cayera en la pista. No entra en la tierra, hay una capa que no deja que lo que Dios habla llegue a mi corazón. Y entonces esa semilla se pierde porque viene algún pájaro o pasa algo y esa semilla jamás va a producir ningún fruto porque no entró en la tierra. Pareciera que algo está tapando la tierra. Puede ser una capa de asfalto o de cemento, o puede ser tierra dura o arenosa que no puede acoger lo que Dios habla. Se les hace difícil creer lo que Dios habla y no lo reciben porque tienen quizás conceptos intelectuales, académicos, o en sus familias nunca hubo fe y la tierra del corazón de sus ancestros fue dura, intelectual o pecadora, o altiva o orgullosa o soberbia. Y entonces son generaciones de personas que vienen con un corazón duro. Dios les habla, pero a ellos les resbala. No entra la semilla y por lo tanto no cambian. No cambian, no pueden. Y tú les dices, pero no puedes creer, no puedo. ¿Y por qué no tienes un poco de emoción y recibes algo? No puedo. Y es que mi corazón está como bloqueado a las cosas espirituales. Pero no es porque tú quieras ser así. Es muy probable que esto te venga de generaciones. Quizás tus abuelos fueron así. Quizás tus tíos y tus ancestros fueron gente dura, que quizás rechazaron la palabra de Dios. Quizás se burlaron de los evangélicos, se burlaron de los cristianos, aún quizás hasta los persiguieron y quizás hasta los mataron. Y entonces, claro, son personas que les cuesta creer que Dios habla y que cuando Dios habla cambia el corazón de aquel que recibe sus palabras. Porque ¿quién nos podrá librar? ¿Quién podrá librar nuestra humanidad débil y pecadora y egoísta a veces y falta de pasión y de visión para vivir? Sino el Dios que habla y cambia las cosas. ¿Saben? Y eso le dijeron los discípulos a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 68. Ese es un capítulo largo, tiene 68 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos ya estaban notando, cuando Jesús habla, algo pasa dentro de mí. Cuando Jesús habla y yo le estoy escuchando y me enfoco y aprecio sus palabras, son semillas que entran a mí y cambian mi corazón. Lo ablandan, lo fructifican, lo bendicen, le dan claridad. Cada vez que yo escucho hablar a Jesús, algo sucede en mí y tengo más claridad de qué es lo que tengo que hacer con mi vida. ¡Wow! Pero eso es alguien que ya está siendo trabajado por Dios y que su corazón está más capacitado para retener lo que Él habla. Y Dios te va a hablar. Y Dios ha estado hablando a tu vida. Quizás durante mucho tiempo Dios te ha estado llamando. Y Dios ha querido sembrar su palabra y su buen deseo en ti. Pero quizás algunas veces hemos estado muy distraídos, como la semilla que cae entre los espinos. La palabra de Dios cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y ahogaron esa semilla y no la dejaron crecer. Es como cuando Dios viene a la vida de alguien y le habla, usándote a ti, o un programa de televisión, o alguien que lee la Biblia, o a alguien le comparten del poder de Dios hoy para cambiar vidas. Pero esa persona está tan ocupada con sus estudios, está tan ocupada con sus negocios, con su vida social, preocupado de su presupuesto, de las redes sociales, de su cuerpo en el gimnasio, o preocupada de la moda, o preocupada de tantas cosas, que cuando Dios le habla, su corazón está enredado, lleno de cosas,
eso que Dios le habló a través de alguien no va a poder crecer porque es más su afán y su preocupación y esa semilla es muerta. Ese es otro tipo de corazón. Pero diga conmigo, hay un corazón que ha sido trabajado por el Espíritu Santo. Es una tierra que ha sido purificada por la presencia de Dios, por la asistencia a la iglesia, por el pastoreo. Mi corazón viene duro, pero paso una temporada en la iglesia y ahora mi corazón está más blando, está más propicio. Y cada vez que Dios me habla, yo le creo y algo nuevo empieza a pasar conmigo. Soy una mujer diferente, soy un hombre diferente. Dios está cambiando mi vida porque su semilla está llegando a mi corazón. Aleluya, aleluya. Y saben, eso es lo que necesitamos los cristianos. Dejarnos sembrar. Diga, yo necesito ser sembrado abundantemente por el Señor, porque eso va a hacer que yo cambie. Sabes, las semillas van a producir en nosotros un fruto de cambio, porque la semilla es viva. Diga conmigo, la semilla es viva. Es la palabra de Dios que crea. Así que si esa palabra de Dios que crea viene a mí, algo va a pasar en mí, ¿no? Si Dios me habla y yo le creo y retengo lo que Él me está hablando, porque soy buena tierra y no se pierde esa semilla, y yo espero, eso que Dios está poniendo en mi interior va a comenzar a crecer. Diga conmigo, la semilla, la palabra de Dios, crece en mí y cambia el paisaje. Nosotros tenemos un ejemplo aquí muy claro, un ejemplo agrícola. Las tierras aledañas al Valle de Virú, aquí al sur de nuestra ciudad, eran desiertas. Eran desiertas, ¿verdad? Pero vino agua y el agua trabajó la tierra y la comenzó a hacer fructífera. Y luego tuvieron que sembrar. Y sembraron y cambió el paisaje. Era desierto, ahora es verde. No producía, ahora produce. Pero algo más cambió el clima. Cambió el clima porque como hay tanto verdor donde había desierto, ahora hay más humedad. Así que el clima de Virú, del Valle de Virú, ha cambiado. Hay un microclima donde las cosas ahora prosperan. Hay un clima de vida. Antes era desierto, pero ahora hay verdor, hay frutos. El clima ha cambiado. Es una tierra buena. Ahora todo lo que ahí planten va a dar fruto. Así que cambió la condición de esa tierra. Ahora es una buena tierra. Vale mucho más de lo que valía antes. Y eso es lo que quiere Dios hacer contigo y conmigo. Quiere que la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra vida, la tierra de tu profesión, la tierra de tu matrimonio, la tierra de tus hijos, la tierra de tu relación íntima con tu esposa, la tierra de tu relación con tu familia sea fructífera. Que la semilla que Dios pone ahí empiece a dar frutos. Frutos buenos son los que Dios da porque su palabra es buena, pero eso también va a cambiar el clima. Diga conmigo, si la semilla crece y da fruto, el clima va a cambiar. Tú y yo vamos a ser gente de un clima diferente. La gente va a estar contigo y va a sentir que tú tienes otro clima, tienes otra fragancia. Ya no estás desértica, ya no estás pensando en tu problema, ya no estás en la amargura, ya no estás idolatrando a nadie, ya no dependes del dinero. Ya no estás pendiente de la moda ni hacer lo que otros supones que debes hacer para ser aceptado. No harás lo que otros hagan, porque tú tienes otro clima y tu clima es fructífero. Tu clima es de vida, es de pasión, es de amor, es de poder, es de autoridad. El fruto de Dios va a hacer que tú seas alguien apetecible. Dios quiere que seamos tierra deseable. Aleluya, aleluya. Dios nos va a cambiar. Y saben, Dios lo prometió. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 9, dice algo hermoso. El Señor moviendo el corazón de Ezequiel y le dice, ¿por qué aquí yo estoy a favor de vosotros? Qué tremendo, ¿no? Mira lo que habla papá. Dice, he aquí yo estoy a favor de ti. Me volveré a ti, dice el Señor, y seréis cultivados
y sembrados. Eso es lo que papá quiere. Él dice, yo estoy a favor tuyo, yo te voy a cultivar y te voy a sembrar la palabra que va a dar vida a tu matrimonio. Las palabras de Dios producen fruto si las retienes. Si tu corazón no está todavía cultivado, ven a Él. Ven a Jesús y dile, Señor, mi corazón todavía es duro. No creo, pues, pero sé honesto, sé honesta. Acércate a papá y dile, papá, soy dura. Soy duro, pero no lo quiero. Quiero que tu semilla produzca en mí un campo fértil, que cambie mi clima. Que la gente esté agradada de lo que yo vivo, que mi esposo me ame, que mi esposa me ame con pasión, porque mi clima es maravilloso y tengo frutos para darle a ellos y a muchos más. Son los frutos del Espíritu Santo en mí, son buenos frutos. Necesito ser labrado, necesito ser sembrado por Él. No dejes que otros siembren en tu corazón. Tu corazón es una tierra preciosa. Es muy sensible tu corazón. Pero no te dejes sembrar por cualquiera. No te dejes sembrar por las cosas que pasan a tu alrededor, porque las cosas que pasan a tu alrededor también son semillas. O lo que la gente te diga. Entonces vienen y te hablan. Y entonces tú aceptas lo que te hablan. Y entonces tú lo repites. Y ya eso que estás hablando, que estás opinando, eso que estás temiendo, eso que estás aceptando son semillas que vienen a tu corazón y van a producir un fruto, pero no serán los frutos del Dios vivo en ti. Serán de preocupación, serán de afán, quizás depresión, cansancio. Y atraerás lo que no quieres para ti porque estás hablando lo que no es, porque te dejaste sembrar cosas del mundo. Yo no voy a dejar que esas semillas entren en mi corazón. Yo voy a cuidar mi corazón. Si alguien viene a decirte cosas que no son, con todo respeto, no quiero esas semillas. No las quiero recibir. No las recibo, no son para mí. Mi tierra está reservada para lo que mi papá quiere para mí. Y mi papá habla y habla conmigo y me dice lo bueno que Él tiene preparado para mí. Porque Jesús ha dado su vida por mí y yo tengo una tierra buena para las cosas de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces vamos a cuidar nuestra tierra. No dejes que nadie te siembre angustia, ni duda, ni incredulidad, ni altivez, ni soberbia, ni temor, ni pánico, ni angustia llegarán a ti. No son semillas para tu corazón. Diga conmigo, la tierra de mi corazón solo va a aceptar una semilla, y es lo que papá diga. Si papá dice que ya la cuenta está pagada, que mis pecados han sido perdonados y que Él me da una nueva oportunidad cada vez que me arrepiento y que Él me ama y quiere que yo me desarrolle y sea pleno y sea plena, esa es la palabra que yo voy a retener. Las demás palabras no van a ser sembradas en mí porque van a ir en contra. Son como los espinos, son opiniones, son cosas humanas, pero si están muy abundantemente en mi corazón, van a asfixiar la semilla de papá. Dios quiere que seamos sembrados. Dios quiere que prosperemos y que seamos conocidos como tierra deseable. Tierra deseable. Tierra deseable. Isaías. Este versículo lo tienen que apuntar porque no está ahí. Isaías capítulo 32. Y toma esta palabra hoy, porque es obra del Espíritu para nosotros. Isaías capítulo 32, verso 15. Porque quizás muchos están diciendo, pero yo no tengo esa familiaridad con la palabra de Dios. No oigo la voz de Dios. Necesito oír la voz de Dios y que me entre la palabra, que se quede conmigo y yo la atesore, la desee, la busque, porque son las semillas que me hacen libre, me sanan, transforman mi desierto en esto que vamos a ver ahora. Isaías capítulo 32, verso 15. Y dice así la palabra de Dios a través del profeta Isaías: hasta que sobre vosotros sea derramado
el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Muchos corazones desérticos, en contienda, en soledad, en dureza. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ti y tú permaneces en su presencia y le buscas en la iglesia y en tu casa, será como esa agua que viene a ese desierto y lo convierte en campo fértil. Él hace reverdecer tu corazón, no importa cómo haya llegado. Él va a hacer reverdecer tu corazón. Y luego que reverdece tu corazón, esa semilla de Dios va a producir y serás estimado por bosque, porque vas a ser un árbol maravilloso. Vas a constituirte en los bosques de Dios. Y como bosques de Dios, nosotros, sus hijos, cambiamos el clima de nuestra familia. Cambiamos el clima de nuestra ciudad. Si más hijos de Dios crecen como un bosque en el lugar donde están, vamos a cambiar el clima. Hablo del clima espiritual. Hablo del clima de un hogar, de un matrimonio. Hablo del clima de una ciudad, de un gobierno. Pueden cambiar si hay muchos árboles. ¿Usted se imagina cómo sería nuestra ciudad llena de árboles? Esta ciudad llena de árboles cambiaría el clima. Se vería verde, se vería una ciudad más hermosa. El verdor cambiaría el ánimo de la gente en lo natural, más amable. Verde, flores, fragancias. Eso cambiaría el ánimo de las personas. Sería algo hermoso, ¿verdad? Pero nosotros somos el árbol de Dios en esta tierra. Somos el plantío de Dios para esta tierra. Y si nosotros crecemos y Dios nos hace fructificar espiritualmente, vamos a cambiar el clima de nuestro hogar, vamos a cambiar el clima de la empresa, vamos a cambiar el clima de la ciudad. Los hijos de Dios, si crecemos lo suficiente y somos lo suficientes en una ciudad, la cambiamos. ¡La cambiamos! Porque muchos árboles en un lugar ya cambian el clima. Ya no son unos arbolitos, son un bosque. Y los bosques traen bendición. Cambian el paisaje, pero cambian el clima también. Y Dios quiere que crezcamos. ¿Sabes? La palabra de Dios lo dice. Isaías 61. Isaías 61, verso 3. En la parte final dice: ellos serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para manifestar su gloria. ¿Lo están leyendo? Isaías 61, verso 3, en la parte final de ese versículo. Dice: nosotros seremos llamados árboles de Dios. Árboles de Dios. Los árboles crecen grandes, tienen ramas, dan frutos, proveen sombra, cobijo. Somos los árboles de Dios en esta ciudad. Y seremos plantío de Dios para la gloria de Él. Si nosotros los hijos de Dios crecemos porque su semilla llegó a nuestro corazón y tú y yo crecemos, ¿cuáles serán los frutos de los árboles, el plantío de Jehová, de Dios en esta ciudad? Nosotros todos. ¿Cuáles son los frutos? Paciencia. Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Qué frutos Dios va a hacer a través de ti? ¿Qué frutos va a producir el Espíritu en ti? Gálatas capítulo 5, verso 22. Los frutos de Dios en ti, de ese árbol que crece, son amor. Amor para amar a los que te han fallado. El fruto que Dios produce en sus árboles es amor. Poder para ir más allá de lo humano. Amor, gozo. Vas a gozarte aun cuando todo parece que está en tu contra. Es un fruto, pero has crecido porque Dios plantó su semilla en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Son los frutos poderosos de Dios en un árbol cristiano. En una vida cristiana, estos frutos son un arma invencible.
Vas a vencer lo que está en tu contra. Vas a vencer lo que está dañando tu matrimonio. Vas a vencer lo que está dañando tu empresa. Vas a vencer lo que está dañando tu ciudad con los frutos de tu vida. Vas a impactar a otras personas. Porque no te va a costar. Porque tú vas a tener paciencia cuando otros la perdieron. Porque tú vas a dar amor cuando otros lo están reclamando. Porque tú vas a estar con fe. Vas a tener optimismo. Vas a tener esperanza cuando otros ya lo perdieron todo. Dios va a poner frutos en tu vida. Dios te va a hacer fructificar para que cambies tu panorama. Para que cambie tu tierra y tengas vida y la tengas en abundancia. ¡Aleluya! Señor, siémbrame. Siémbrame, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso la palabra de hoy. Señor, que mi corazón sea labrado por ti. Y después de preparada la tierra de mi corazón, en tu presencia, tú me siembres. Dile, Señor, siembra en mí la semilla que va a dar buen fruto. Poderoso fruto. Contra ese fruto no hay mal. Alrededor tuyo pueden estar pasando cosas muy feas, pero el fruto que el Espíritu de Dios va a producir en ti por su palabra y porque tú le sigues y le buscas, va a vencer lo malo. Vendrán contra ti, pero el fruto de Dios en ti es más poderoso. No te defenderás. El fruto de Dios, que es fe en ti y es amor y es misericordia, estar allí, y Dios te defenderá. No vas a tener que golpear a nadie. No podrán contra ti, porque los frutos de Dios en ti son más grandes que el mal que viene contra ti y tu casa. Necesitamos esa semilla. Él va a producirlo en mí. Yo no puedo, pero yo dejo que la semilla crezca. La cuido, la conservo, y ella crece y me cambia. Y huelo diferente, y soy árbol, y cambio el clima de donde estoy. Eso es lo que Dios quiere hacer. Que seamos libres, maravillosos, resplandecientes, perfumados, llenos de un fruto que otros van a venir a tomar. Y la gente tomará del fruto que Dios te ha dado y se alimentarán. Y ellos serán también sembrados por Dios y cambiarán. Y luego esos a otros y a otros. Y tus hijos y tus nietos serán sembrados por el poder de Dios. Sembrados por su palabra. Y no tendrán que mendigar. No serán sembrados por el mal, sino sembrados por el bien. Aleluya. Dile, Señor, yo quiero ser sembrado. Quiero ser sembrado por ti, Señor. Quiero ser labrado por ti, Señor. Tú eres el labrador, Señor, de mi alma. Tú eres quien pone la semilla en mí, Señor. Que yo no la rechace. Que se quede conmigo tu palabra y produzca fruto de vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pídelo hoy. Dile, Señor, mi tierra está disponible. Levanta tu voz y dile, Señor, mi tierra está disponible. Mi corazón recibe tu palabra. Mi corazón retiene tu palabra. Seré cambiada. Será cambiado mi matrimonio. En mi economía. En mi familia. Habrá frutos nuevos. Porque la semilla ahí ha estado creciendo. Crezca en mí tu palabra. Crezca en mí tu voz, Señor. Levanta tu voz y pídelo hoy. Dile, Señor, si tú me siembras, si tú aras en mí, siembras mi vida, yo voy a ser nuevo. Yo voy a ser nueva. Poder de Dios en mis entrañas para cambiar y enriquecer mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.